Dice la palabra de Dios, Josué capítulo 7, verso 1 al 26, un verso y un verso y yo comienzo y dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Salví, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ay. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suba como 2000 a 3000 hombres y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y los de Ai tomaron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Porque los cananeos y todos los amorreos de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu congregación, a tu grande nombre? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Levántate, santifica el pueblo y di santificados por la mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de ustedes. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomada Sabdí, Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y claramente ahora lo que has hecho, no me lo encubras.
Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que estaba escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándole en medio de la tierra, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Turbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Verso 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Cuando dice la Biblia que eso se llama así hasta hoy, eso es una realidad en Israel. Todo lo que la Biblia dice y así se llama hasta hoy, así es, así está en Israel. Al estudiar este capítulo, me doy cuenta que es cierto lo que la Biblia dice, que el que encubre su pecado muere, pero el que lo confiesa alcanza misericordia. El enemigo siempre buscará darnos oportunidades de pecado, de ofrecernos algo que sea agradable a los ojos. El pueblo de Israel venía en grande victoria, victoria tras victoria. Pero en medio ya del mandato de Josué estaba este varón Acán. Y codició un manto babilónico y el lingote de oro y la plata. Lo tomó para sí sin que nadie se diera cuenta y lo tenía con él. Y Dios empieza a traer desgracia a Israel. Mire, hermano, bien claro dice la Biblia que cuando haya un pecador en medio de nosotros, lo expulsemos. Cuando hay un pecador en medio del matrimonio, en medio de esto, expulsado. Porque si te das cuenta, cuando hay pecado, no prospera. Yo quiero hablar la palabra de Dios. No quiero defender a nadie, ni quiero hablar por nadie, sino que quiero hablar lo que la Biblia dice y el mensaje que Dios pone. Cosa sorprendente que Dios dice que es nuestro sanador, que es nuestro ayudador, es nuestro proveedor. Pero muchas veces ni sanamos, ni tenemos provisiones, ni tenemos ayuda. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros siempre hay algo que a Dios no le agrada. Hoy, esta noche, puede hacer un examen de conciencia dentro de nosotros. Y poderle decir al Señor: Señor, ¿en qué hay dentro de mí que está haciendo estorbo? Que no me deja prosperar, que no me deja subir espiritualmente. Porque a veces vamos de mal en peor. Y no debe de ser así en el pueblo de Dios. ¿Cuántos pueden decir no debe de ser así? A veces hacemos cosas que están mal ante los ojos de Dios, pero parece que a los demás, o parece que las podemos cubrir.
y muy bien. Nadie parece notarlo. No hay evidencias, tampoco sospechas. Ese aparente éxito que tenemos al practicar algo que nos satisface la carne, pero carcome nuestra relación sana con Dios, finalmente nos puede llevar al fracaso, a menos que nos arrepintamos y nos apartemos definitivamente. Puede que seamos capaces de ocultarlo de los ojos de nuestros familiares, de los amigos, de los colegas, pero nunca de Dios. Su mirada de fuego lo cubre todo. Y siempre vamos a estar desnudos ante su presencia. ¿Cuántos lo confiesan en esta noche que sí es cierto? Que ante sus ojos no hay nada oculto. Podré mentirle a mi esposa. Podré fingirle a mi esposa. Pero a Dios no se le finge. No sé si me explico esta noche. Me doy cuenta que entre más relación tengo con Dios, más me va descubriendo lo que a Él no le agrada. Es por eso que muchos no se meten con Dios. Porque al meterse con Dios está descubierto su pecado. ¿Sí? A todo le huyen. Al ayuno, a la ida a la montaña, a todo, lectura de la Biblia, a la vigilia. ¿Por qué? Porque si se meten más con Dios, sus hechos serán abiertos. No sé si me explico. Porque va a haber momentitos que usted mismo se va a sentir mal al sentir la gloria de Dios y va a ser descubierto por mismo Dios diciéndole, te descubro ya. Y da temor y da miedo porque de repente nos encontramos que tenemos que confesar nuestros hechos. Porque no es nada fácil, hermano, que después de haber pecado pasar aquí al frente a decirle, hermano, les pido perdón porque pequé delante de Dios. Oh, eso es duro. ¿Sí? ¿Sabe? Hay anatemas que no te dejan prosperar. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que le dijo a aquel hombre, no vaya todo Israel, vayan unos tantos miles para allá porque esa gente son pocas y esa poca gente la vencemos tal. Una cosa es, cuando andamos delante de Dios no agradable, no hay nada de éxito y así sea tan pequeña la cosa. Así sea tan pequeñito aquello. Si no caminamos como a Dios le agrada, no hay éxito. Toque al que está a su lado, dígale, no hay éxito cuando hay pecado. Hay poder en Jesús. Cuando hay algo oculto, viene, hermano, la desolación. Nos persigue el enemigo hasta alcanzarnos y dejarnos tirados al suelo. Y hay veces no somos nosotros los que tenemos la culpa, sino que son los que nos acompañan. Por eso, hermano, la palabra nos enseña que no andemos con gente desigual. Ande con una persona malcriada. Si no se aparta, pronto andará hablando malcriadeza. Ande con un mentiroso, aunque usted no sea mentiroso, pero pronto estará hablando mentira. Ande con alguien que canta canciones del mundo. Al ratito va a andar también usted. Ay Dios, Señor, reprenda al diablo. Empezar. Pero ya después la va a cantar. En el mundo hay un dicho, no lo dice la Biblia. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y eso es verdad. Anda con alguien y eso a veces nos hace pedazos nuestra vida espiritual, nos hace pedazos nuestra comunión con Dios, nos hace pedazos hasta en los trabajos, hasta en la economía, por gente que nos acompaña. Porque hay gente, perdona la expresión, que son rapiñas, que no te da confianza para servirle a Dios. Esto no quiere decir que los dejes, no, háblale de Cristo. Háblale del Señor, háblale de un cambio, dile que en Cristo hay cambio, que en Él se puede.
y no le permita la invocación del pecado en su vida. ¿Hay poder en Jesús? Cuando el pecado está dentro de una persona o alguien cometió un pecado, tiene que confesar. Ay, Señor, tiene que confesarlo. Tiene que haber un genuino arrepentimiento delante de Dios. ¿Hay poder en Jesús? ¿Sabe? Puede ser que no se lo digas a la gente, pero que vengas a la presencia de Dios. Y después que se lo has dicho, no lo vuelvas a hacer. Porque si cometes un error y ya le confesaste a Dios y lo sigues haciendo, o lo sigo haciendo, ya Dios no me lo toma en cuenta. Dice Dios, me está jugando conmigo. Y yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Hay poder en Jesús? Uno, el pecado oculto aparentemente no se ve, pero ahí está y causa daño. ¿Qué es lo que dice Josué 7 verso 5? Como dice Josué 7 verso 5, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Los que estamos con el Señor debemos estar fuertes y nunca fallar, para que así el Señor nos dé la fuerza. ¿Cuántos quieren fuerza del Señor acá? Hermano, cuando veamos que vamos desfalleciendo, es por algo, es por alguien. Cuando alguien esté en la barca y está cometiendo pecado, viene la destrucción hasta aquellos que están rodeados. ¿Se acuerda del profeta Jonás? ¿Qué dice de Jonás? Que Jonás desobedeció a Dios y se fue a meter a la barca. ¿A dónde iba? Y a medio del mar empezó a venir una tempestad y empezaron a preguntar por parte de quién ha venido este catástrofe. Y echaron suerte y cayó sobre Jonás. Y Jonás dijo, fui yo, desobedecí al Señor, me mandó a Nínive y yo no fui. ¿Y qué debemos hacer para poder librarnos de esto? Y dijo Jonás, solamente que me arrojen al mar. Dijo, no solo dijiste un tonto, vamos afuera. Lo echaron para afuera. Y dice que la tempestad se calmó y la barca siguió su curso. ¿Tienes inspiraciones? ¿Tienes deseo? Pónselos a Dios. Si son de Dios, Dios te los cumplirá. Amén, hermano. Si te gusta una hermana, un hermano, no es pecado que te guste, pero que no te guste el que está casado o la que está casada. ¿Por qué? Porque eso se te convierte en pecado. ¿Qué tal si hay un acercamiento? Es problema. Ahora, si son solteros, entonces ponlo delante de Dios primero, para que sea Dios obrando, porque muchas veces, aunque andemos bien, estemos libres, podemos cometer errores delante de Dios. Por eso los noviazgos del cristianismo, cuando en una iglesia alguien se gustan, se vienen al altar a decir, lo gustamos, quiero que oren por nosotros, y si Dios quiere lo vamos a casar, y si no, pues volvemos de nuevo, así ya no andamos. ¿Por qué? Porque eso es un orden delante de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso hay una aflicción cuando está pasando cosas, porque uno a veces dice, Señor, si yo no he pecado, no estoy pasando por esto, ¿por qué nos viene esto? Alguien de lo más cercano de uno anda mal. Y Dios escudriña los corazones. Su siervo Josué anduvo listo y le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué nos está viniendo esto? Y tan tremendo Josué, que Dios le revela sin decirle, mira, es Acán, sino que llegó a la tribu, a la familia, y luego al primero que llama fue Acán, le dijo, ¿por qué hiciste esto? ¡Wow! ¿Cómo se sentiría ese hombre? Qué tremendo que Dios viniera
wow. Y dice que aquel hombre dijo, pequé porque hice esto, me codicié el manto, codicié esto y el otro, y por eso. Y dice que lo sacaron y lo sepultaron hasta con piedra, y después vino que Dios tuvo descanso. Hay poder. ¿Están aquí, hermano? El pecado oculto es un cáncer en términos espirituales. No se ve, casi ni se siente, pero destruye todo a su paso. Y cuando finalmente se descubre, ¿ve? Causó la derrota de todo un pueblo. La desobediencia a Dios nunca será desapercibida para él. Rebelarse contra Dios siempre trae graves consecuencias. Dios había dicho a los israelitas que no tomaran nada de lo que había en Jericó, la ciudad que iban a tomar. Josué 6:18. No obstante, un hombre llamado Acán, perteneciente al pueblo de Israel, desobedeció y tomó cosas para él. Josué 7:1. Esto desagradó a Dios y por esta causa vino derrota para Israel en su siguiente batalla. En lo siguiente que emprendamos vendrán cosas que no vamos a avanzar, porque hay desobediencia. Pero luchamos para que seamos un pueblo obediente a la presencia de Dios. Hacemos muchas cosas para encontrar un pueblo que a Dios le agrade. Anoche allá en la montaña de Plano, yo no me quería venir, pero por los trabajadores, ustedes que trabajan, tuvimos que salir. Pero verdaderamente se estaba sintiendo una presencia linda. ¿Cuántos fueron a la montaña anoche? Hermano, yo quise experimentar algo de lo que no había experimentado anoche. Estaba levantando las manos y venía el vientecito como siempre. Pero le dije, Señor, yo quiero sentir algo nuevo, para estar más seguro que tú estás agradado de nosotros. Y le dije ahora, Señor, yo quiero sentir que me caigan unas gotas de agua sobre mí. En mi espalda, en la cobija que traía, no la sentí, pero en las manos sentí una gota. Pero cuando me fui a guardar la cosa esa y la toqué, estaba mojado. Y digo, aleluya, gloria a Dios, hay respuesta de Dios. Tratamos de que, hermano, haya un pueblo limpio, un pueblo santo, un pueblo agradable. Pero lamentablemente no todos están en la condición. Si fuera tu última noche aquí y dijera de parte de Dios, como pastor de Dios, dijera, hermano, hoy esta noche hay que quedarse porque es la última noche que vamos a estar acá, porque Dios nos va a llevar, te aseguro que no todos se quedan. Porque hay unos que no están dispuestos. Hay muchos que no tienen su mirada verdaderamente en el Señor. Están viendo sus condiciones, están viendo todo, y por eso es, hermano, que apenas sacamos la cabeza. Y Dios busca un pueblo que esté dispuesto. No poner pretexto, es que salgo tarde. Mire, yo veo gente que apenas cuando empiezan a predicar va llegando a media de la predicación, llegan, pero alguien los puede criticar, pero no hay que criticarlo porque siquiera llegan, porque hay unos que ni siquiera llegan tarde del trabajo y se quedan acostados en casa. Eso es verdad. Amados hermanos, es tan triste la crítica, pero es una verdad que Dios a veces está queriendo derramar su gloria. ¿Y sabe quiénes son los más rebeldes? Los líderes. Olvídese. Los líderes de esta iglesia, ellos disponen el día que quieren venir. Ni en la reunión vienen. O se excusan esto y el otro.
Esta es la única iglesia que vemos así, ¿cómo se llama? De tolerante. Pero el cántaro de tanto ir al hoyo se quiebra. Va a haber un día que te van a decir, siéntese hermanito o hermanita, ya no está sirviendo. Y yo te aseguro que algunos te van a subir y van a estar enojados para su casa. Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve un cristiano mediocre? Y por eso a veces batallamos y batallamos y no le damos porque no hay muchos o no hay todos en el mismo sentir. Yo pensé que anoche, como era la última noche que íbamos a estar allá, entre comillas, porque viene el otro miércoles, dije, no, muchos no vinieron al culto porque allá van a estar. No, en su casa estaban roncando. Imagínese, Dios viene, hermano. Yo no te estoy hablando cosas que estoy enojado, no, te estoy hablando cosas de Dios para que veas, que te prepare. Y que a veces eso te estorba espiritualmente. Es que tengo que trabajar mañana, es cierto. Pero ¿qué tal si hay un terremoto que se caen todos los puentes de los freeways, las calles reventadas que no pueden andar ni carro? ¿Qué haría? La empresa donde trabaja está destruida, se cayó. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a madrugar a arreglar las calles? ¿O qué? Eso es lo que pasa hoy. No le estamos dando a Dios lo primero, sino lo último. Me duele tanto que estamos en el culto y por las cámaras veo yo que después que terminan de tocar, allá afuera, ya me cansé de tanto esto. Voy a empezar a poner una regla. Voy a poner esas sillas que están a la pala, voy a poner aquí para los músicos, que solo terminen de tocar, que se sienten ahí. El que quiera y el que no, adiós. No sé si me explico. Porque Dios me está pidiendo seriedad para buscarle. Porque no va a permitir que el diablo esté jugando con nosotros. No sé si me explico. Y si los músicos traen hambre, me les van a arreglar unos burritos para que aquí coman. ¿Sí? Porque esas son cosas que no le agradan a Dios, señores. ¿O cree que Dios está agradado? Dios está aquí en el culto. Es un culto que le agradecemos a Dios. Y luego los más principales están afuera. No sé si me entiende. Sí hablo, pero entienda. No sé si me explico esto. Hermano, ¿cómo se sentiría Josué el día que la batalla, que se iba seguro que Dios iba con él, y de repente Josué sale derrotado? ¿Cómo puede ser que un servidor de Dios, cómo puede ser alguien que proclama a Dios, el diablo lo derrote? ¿Cómo puede ser que estemos sufriendo si somos los hijos de Dios? Si pasamos luchas, que pasemos luchas, pero que nos levantemos bajo el poder de Dios, diciendo, ¡sí se puede! ¿Sabe? Hoy el culto, dicen de jóvenes, pero ya no es de jóvenes. Ya nada. Ya no hay actividad, ya no hay esto, no hay búsqueda, nada. Se pone aquí, para allá, el otro, no hay. Y Dios lo grita. No sé si me comprende esta noche. Sí. En el capítulo 7, verso 7, causó confusión. ¿Qué dice el verso 7? Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Wow.
Naturalmente, si algo está oculto, es difícil para otros explicar las consecuencias negativas que acontecen cuando todo aparentemente marcha bien. Mira, hermano, hay veces solo nos quejamos. Va marchando mal todo, no entiendo, nos confundimos. Pero el que esté en el Señor tiene que entender por qué llegan las desolaciones. El diablo se mueve. Hoy estaba mirando un testimonio que dice una señora que ella llegaba a la iglesia, una bruja, que tenía un collar para esto y otro para volar y otro para la otra cosa. Y ella dice, tenía hambre. Dice el testimonio, y tenía hambre. Me parece que lo compartí ahí. Tenía hambre de ser liberada. Y llegaba a las iglesias, quería hablar con el pastor, y en lugar de que el pastor me liberara, yo lo liberaba a él, en la forma del diablo. Pero dice, llegué a una iglesia donde no solamente el pastor vi la autoridad, sino en sus miembros. Pero esos eran miembros que ayunaban 31 días, que ayunaban 10 días, 15 días, 20 días, 21 días. Estaban en ayuno constante, en oraciones, estaban ayunando y estaban vigilando y estaban haciendo algo. Y cuando llegué ahí, no me funcionó ni el este, ni el otro, ni allá, ni acá. Wow, eso me trajo a la memoria cuando estábamos en la 60. Que dice un satanista que se convirtió cansado de que no pudo hacer nada, me dijo, es que yo llevaba esto, llevaba el otro y nunca hice entrada. Y sabe lo que vi en ese testimonio, que había un muchacho en una reunión y vi que ese muchacho empezó a manifestarse el diablo en él y empezó a quererse arrastrar como serpiente y llegaba a la puerta y dice el pastor, háblale a la puerta para que se vaya, y solo llegó a la puerta y se paró, quería salir y sale de nuevo para atrás. Y después testificó cuando fue liberado, dice, es que había un juego de unos ángeles que estaban ahí, que en lugar de darme salida me entraban para adentro, porque el diablo cuando está rodeado quiere salir, pero Dios no lo deja salir hasta que sale de la persona. Hermanos, hay veces no nos gustan mensajes de esta clase, pero verdaderamente nosotros necesitamos que Dios nos abra puertas. Necesitamos ser bendecidos. Necesitamos estar en victoria. No es ser un pueblo en derrota. Necesitamos estar siempre, aunque seamos pocos, pero siempre en victoria. Siempre cantando victoria. Alabado sea Dios. Cristo vive. Causó la ira de Dios, Josué 7:1. Dios no admite la desobediencia ni la rebelión y se enoja cuando sucede. Cuando hay desobediencia y no hay arrepentimiento, hay muerte. Pero cuando hay arrepentimiento y confesión de lo que nosotros hacemos, aunque estemos a punto de morir, la confesión nos hace volver de nuevo a la presencia de Dios. Y hay veces no entendemos lo que nosotros hacemos. Y hay veces estamos haciendo malas cosas. Y lo que está haciendo Dios es haciendo huir, permitiendo que el pueblo huya. Porque las cosas que hacemos no agradan a Dios. Y cuando hay algo que no le agrada a Dios, es bien difícil. ¿Y hasta cuándo Dios se agradará? Hasta que confesemos nuestro pecado. El profeta Jeremías confesó el pecado de Israel. Convocó a Israel y delante del pueblo y delante de Dios confesó el pecado de su pueblo. Lo santificó y así fue como Dios les empezó a dar victoria. Hermano, diría alguien, pero pastor, ¿nosotros de qué nos está hablando si no hay pecado en nosotros? Puede ser, pero hay actos que nosotros hacemos que no le agradan a Dios. ¿Hay poder en Jesús? Número 2,
El pecado oculto inhabilita para luchar contra el enemigo. Josué 7, verso 12. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Qué dice la Biblia? Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que de delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de ustedes. Oiga bien, nuestro enemigo, como hijos de Dios, hermano, es el diablo. Y si adoptamos en nuestro interior hábitos o cosas que le pertenecen a él, no tendremos luego autoridad para combatirlo. ¿Por qué? 1. Quien practique el pecado es del diablo, dice 1 de Juan 3:8. La presencia de Dios se va, Josué 7:12. La verdadera victoria viene cuando hay santidad, Juan 14:30. La victoria viene cuando nos santificamos y empezamos a buscar la gloria del Señor. ¿Sabe? El pueblo de Israel es un pueblo rebelde que ha pecado, ha hecho cuánta clase de cosas. Pero ha habido siervos como Moisés, que un día Dios mismo le dice a Moisés: voy a destruir a Israel, ya no lo quiero, apártate, voy a destruirlo y voy a darte otro pueblo, le dijo Dios a Moisés. Oh, Dios estaba determinado, porque ya estaba hasta la corona quizás Dios de desobediencia de Israel. Y Dios estaba determinado, se lo dijo a su siervo, le dijo: mira, este pueblo te lo voy a quitar, lo voy a destruir. Pero ¿sabe? Lo que me agrada de este siervo y nos da la enseñanza es, no es la solución destruyendo, la solución está en cambios. Moisés le dijo a Dios: no lo destruya, o sea, intercedió por él. No lo destruya, porque ¿qué van a decir tus enemigos que no pudiste con ellos? Eso tocó el corazón de Dios. Esto significa que al que anda en pecado no es de abatirlo, ni de correrlo, ni de sacarlo. Es hacerle ver que debe de salir del pecado. No sé si me explico. Esto significa que usted y yo somos carne y fallamos a diario. Posiblemente un hermano falló hoy, mañana puedo ser yo. Y Dios busca que nosotros tengamos en cuenta de que debemos volvernos a Él. Y Moisés le dijo: no, es mejor que tú nos ayudes a que el pueblo se vuelva a ti. Y Dios le dijo: bueno, pues entonces, si es tu petición, vamos a trabajar. Y empezó a trabajar Dios, y empezó Moisés a luchar también. Es más, que casi al final de todo ese revoltijo de los que estaban en contra de Moisés, Moisés le dijo: los que quieran venir con Dios y conmigo, quédense aquí. Los que quieran volverse a Egipto, como están diciendo, háganse a un lado. Y se hicieron a un lado un montón. Y cuando se hicieron al lado de Moisés, los que verdaderamente amaban al Señor y querer un cambio, Dios los bendijo. Pero los que se hicieron a un lado, dice la Biblia que Dios abrió la tierra y se los tragó vivo, con todas sus cosas y con todas sus familias y con todo. Se fueron a lo más profundo. Qué terrible, qué testimonio tan tremendo. Pero Dios apoyó a su siervo e hizo un cambio en el corazón de una multitud que aún tenía ardor por el amor a Dios. ¿Cuántos tienen amor por Dios aquí? Hay poder en Jesús. 3. El pecado oculto
algún día será descubierto. Josué 7:14 al 20, Marcos 4:22. Dios puso en evidencia pública el pecado de Israel. Mire lo que dice Josué 7:14. Amén. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa de Jehová tomaré se acercará por los varones. ¿Hay poder en Jesús? Quiere decir que Dios puso en evidencia pública el pecado de Israel. El culpable confesó tarde. Josué 7:20, que dice el verso 20, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Wow. Ser descubierto de algún pecado oculto es algo muy vergonzoso, pero es mejor pasar la vergüenza y no dejar que todo siga como si nada. Acán confesó su pecado, pero ya era tarde, cuando ya Dios lo llamó a juicio. ¿Aló? Antes Dios habla. Dice la Biblia que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué tal si cuando Dios hablaba, Acán se había arrepentido, él se había alcanzado la misericordia? Pero vino a arrepentirse hasta que Dios rodeó las tribus y escogió esa tribu y trajo a Acán enfrente de Josué. Y ahora él mismo sale por su boca. Hermano, pecar, algunos les trae deleite, aunque al final, si quieren hacer la voluntad de Dios, va a dar vergüenza, porque es penoso. Imagínate cometer un pecado y de repente pasar aquí al altar al frente. Ese sería también un valor terrible delante de Dios. Decir, hermano, yo sé que todos se han dado cuenta que yo no estoy funcionando, funciono mal, pero es por esto y esto y esto y el otro. Ay, qué terrible. Dicen que hubo una iglesia, no sé dónde, que la iglesia iba para abajo, todo, ya no podían ni pagar hasta la renta. Y siempre había gente. Pero de repente se paró un muchacho y dijo: pastor, me da oportunidad de pasar al frente. Y pasó al frente. Y dijo: pastor, yo quiero confesar mi pecado, yo ya no aguanto. Amén, hermanito, gloria a Dios, que Dios te tocó. ¿Usted me ama, pastor? Sí, mi hijo, yo te amo, por eso estoy hablando así. El muchacho le dijo así: la iglesia está en decadencia porque yo he cometido fornicación y adulterio con su esposa. Aquel pastor que tanto le dijo que lo amaba, se le vinieron colores y llorando dicen que dijo: gloria a Dios que se descubrió el pecado, porque un siervo de Dios, aunque le duela, pero va a aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabe que hay uno dentro de las iglesias que le andan meneando la cola al diablo? Sí. Están casados y ahí andan meneándole la colita al diablo. Te voy a decir esta noche, hasta este día podrás estar encubierto, pero será tarde, será vergonzoso cuando Dios descubre el pecado. Hay veces no sabemos qué daño le estamos haciendo a la obra de Dios. Hermanos, hay veces no nos damos cuenta qué gran daño le hacemos a la obra de Dios. Cuando alguien dentro de la iglesia comete pecado,
la iglesia sufre. Y a veces nos hacemos los sorditos y los ciegos y decimos, ¿por qué será esto? Si vamos descubriendo poquito a poquito y investigamos, nos daremos cuenta que dentro de la congregación hay alguien que desagradó a Dios y contristó el Espíritu de Dios. ¿Sabe cuánto cuesta levantar una obra? ¿Sabes? ¿Tienes conocimiento lo que es un siervo de Dios, cómo comienza para levantar una obra? Eso es difícil, no es fácil. Y que de repente a alguien se le ocurre nada más, bueno, pues ni modo, voy a entrarle a esto. El daño, pero ¿sabe cuál es lo lindo? Cuando alguien se arrepiente, que reconoce su pecado y dice, ya no, Señor. Voy a darte, Señor, mi vida y voy a confesarlo aunque me dé vergüenza, pero voy a aplastarle la cabeza al diablo. Hasta ahí llega el diablo. Cuando alguien que anda a malos pasos confiesa su pecado, hasta ahí se le acabó la fiesta al diablo. Porque cuando alguien anda en malos pasos, no solamente él anda pasando problemas, sino que dentro de la iglesia se contamina dentro de la iglesia. Y empieza una cosa terrible. Algo que no agrada a Dios. Por eso, hermano, usted en sus oraciones, dígale, Señor, esto es de tu agrado. Lo que pienso, lo que hago, lo que digo. Porque el diablo te va a dar sueños. Te va a dar visiones. El diablo va a también darte con voz, hermano, dulce. Y si no sabes distinguir, vas a caer en las redes de Satanás. Pero si estás con tus ojos y entendimiento abierto delante de Dios, no podrá Satanás engañarte. Por eso es tiempo, los tiempos de Adán y Eva ya pasaron. Dice la Biblia que el primer Adán nos trajo la muerte, pero vino el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Vino para darnos vida y vida en abundancia. ¡Gloria a Dios! ¿Hay habrá alguien que le dé gloria a Dios esta noche? Debemos convertirnos en enemigos del pecado, no en amigos del pecado. Porque Satanás lo que busca es destruirnos. Y si no andamos listos, se termina todo. ¿Cuántos alaban al Señor todavía? Cristo vive. Esto último fue lo que hizo Acán. Y Dios, que es soberano, exigió que quien había desobedecido fuese cortado del pueblo. Wow. Diga fuerte, Dios no acepta el pecado oculto. No, Dios no acepta el pecado oculto. Dios exigió que el pecador saliera al frente. Hasta que ya dijo Dios, ahora ya no, ya me cansé. Si ustedes quieren esto, porque su siervo clamó. Dijo Josué, ¿por qué nos ha venido esto, Señor? ¿Nos hubieras dejado al otro lado del Jordán? Y Dios le dijo, ahora te lo voy a mostrar. Por la desobediencia. Amén. Cuando estamos todos buscando al Señor, ¿cómo se siente la gloria de Dios? Hasta allá en la montaña le recomendé a las hermanas, y hermano, no se salga del grupo, hasta ahí tiene nivel, hasta ahí llega, y para allá no. Pero a pesar de eso, se salieron, allá andaban en la calle, allá, como la manada de pollitos que se le va a la gallina y por anda la gallina, coge, ¿dónde estás?
Hermano, pero cuando buscamos, se fija anoche los que fueron, que le recomendó que no salieran, cómo se empezó a manifestar la gloria de Dios. Yo oía quejidos, oía gemidos delante de Dios alrededor, oía la gente que gemía, oía cómo estaba Dios bendiciendo al pueblo. Pero cuando estamos en armonía, unidos, alabando al Rey. ¿Cuántos quieren alabar al Rey? ¿Cuántos aceptan el nuevo reto de Dios? Hay poder en Jesús. 4. El pecado oculto trajo vergüenza y destrucción repentina, lo que dice el verso 25 y verso 26. ¿Lo tenemos? Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos de Ai. Oiga bien, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Una vida tuvo que pagar por el pecado porque así está instituido. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? El pecado siempre trae muerte, ya que es la consecuencia natural de infringir la ley de Dios. Si lo escondemos, aparte de la muerte, se expone uno a sufrir vergüenza y a perjudicar incluso a otros que están alrededor. Nunca uno podrá mantener en secreto algo desagradable a Dios y pasar desapercibido. Todo siempre saldrá a la luz. Todo siempre saldrá a la luz. Amados hermanos, les amo en el Señor con todo mi corazón y tratemos de vivir como a Dios le agrada. No nos enredemos en lo que no le agrada a Dios. Y no solamente caer en pecado. La Biblia dice que el desobedecer es peor, es igual o semejante a la hechicería. El ser desobediente es semejante a la hechicería. Quiere decir que nosotros debemos estar siempre atentos a buscar al Señor. Usted tiene esposa, usted tiene esposo, respételos. Usted tiene, hermano, su familia, respételo. Ahora, si se le muere su esposo, la Biblia dice, libre quedó. Si se muere su esposa, libre queda. Pero no con eso vaya a andar deseándole la muerte a la pobre señora o al señor. Que se haga la voluntad de Dios. Porque hay alguien que te va a llamar la atención. Siempre habrá un manto babilónico que te va a llamar la atención para que lo codicies. ¿Ah? Jesucristo dijo, no solo el hombre que se va a la cama con una mujer adultera, sino aquel que ve a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Un día yo oraba, hace años atrás, y le dije, Señor, ayúdame para que me limpies todo el adulterio que hay en mi vida. Y un hermano me estaba oyendo y dice, le oí lo que estaba hablando. Le digo, es que a veces entra, como joven le digo, le entra a uno deseo de tener otra mujer. Eso es verdad. Cuando está joven esta carne no se sacia. Sí, es terrible. Pero ahora que hemos llegado al Señor, dice la Biblia que hemos crucificado nuestra carne juntamente con Cristo. Tenemos que ser diferentes. Dios perdona y quiere que volvamos a la senda antigua.
y no volverlo a hacer. Hay poder en Jesús. Termino. Recuerde que si usted decide arrepentirse y apartarse, alcanzará misericordia de Dios. Proverbios 28:13. Dios quiere su salvación y por eso se enoja cuando tratamos de encubrir cosas que le ponen en peligro. Póngase de pie. Dios nos habla a todos, amén. Esta noche lo que me queda el resto es decir, y mi deber es este. ¿Habrá entre nosotros alguien que ha codiciado lo anatema? ¿Ha querido hacer lo que a Dios no le agrada? Recuerda lo que Dios habla en su palabra. No quedará impune. Puede venir al altar a decirle: yo vengo al Señor. Yo quiero, Señor, que te des cuenta de que sí me arrepentí. Aunque tú me conoces, Señor. Pero no quiero hacer cosas, Señor, que te desagraden. Ni quiero volver, Señor, a cometer el error que siempre he cometido. Hoy es el día que puede haber alguien que le diga: Señor, heme aquí. Aquí estoy. Y si no hay nadie, recuerde que ante los ojos de Dios no hay nada oculto. O te descubres tú solo o esperas que Dios lo haga. Dios tiene misericordia y Él derramará su Espíritu Santo sobre tu vida. Él derramará su gloria y levantará a un pueblo santo para su gloria. Sí, Señor.